Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. El 7 de diciembre de 1941, a las 7 de la mañana, hora de Hawái, 353 aviones japoneses aparecieron sobre el horizonte de Pearl Harbor y cambiaron para siempre la historia del siglo XX. En menos de 2 horas, hundieron o dañaron gravemente 21 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos y mataron a 2.403 estadounidenses. En las horas siguientes, mientras el humo de los acorazados en llamas todavía se elevaba sobre Oahu, la noticia se extendió por toda la nación, como una corriente eléctrica. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada granja del Medio Oeste, la gente se reunía alrededor de la radio y escuchaba las mismas palabras una y otra vez. Ataque japonés, Pearl Harbor, guerra. En Waterloo, Iowa, una ciudad industrial de 65,000 habitantes, a orillas del río Cedar, 5 hermanos escucharon esas palabras juntos. Se llamaban George Thomas Sullivan, de 27 años, Francis Henry Sullivan, de 26, Joseph Eugene Sullivan, de 24, Madison Abel Sullivan, de 23, y Albert Leo Sullivan, de 20. Eran hijos de Thomas Sullivan, conductor de ferrocarril de la Illinois Central, y de su esposa Aletta, una mujer de origen irlandés que había criado a sus 5 hijos varones y a su hija Genevieve en una casa modesta de madera en el número 98 de la calle Adams. La familia era católica, trabajadora, unida de una manera que iba más allá de lo ordinario. Los Sullivan no eran simplemente hermanos, eran, en todos los sentidos reales de la palabra, mejores amigos. Entre ellos existía un vínculo que las personas que los conocían describían como difícil de explicar con palabras. George y Francis ya habían servido en la Marina 4 años antes, entre 1937 y 1941, a bordo del destructor USS Hobby. Cuando regresaron a Waterloo en 1941, con sus licencias honorables, los 5 hermanos volvieron a vivir juntos, a reunirse los fines de semana, a ir juntos a los bailes del barrio. Y cuando el ataque a Pearl Harbor llegó aquella mañana de diciembre, los 5 tomaron la misma decisión en el mismo momento, sin necesidad de consultar a nadie. Entre los 2.403 muertos de Pearl Harbor, había un hombre de Fredericksburg, Iowa, un pueblo pequeño a 90 kilómetros al norte de Waterloo. Se llamaba Bill Ball y era amigo de los Sullivan. Había servido a bordo del acorazado US Arizona, uno de los 4 acorazados hundidos aquella mañana. El Arizona se hundió en menos de 9 minutos, después de que una bomba de 800 kilogramos perforase su cubierta de acero y detonase en el pañol de la munición delantera. De sus 1.512 tripulantes, murieron 1.177. Bill Ball fue uno de ellos. Tenía 21 años. Fue la muerte de Bill Ball lo que terminó de decidir a los Sullivan. Los 5 hermanos fueron juntos a la oficina de reclutamiento de la Armada de los Estados Unidos en Waterloo el 3 de enero de 1942, menos de 4 semanas después del ataque a Pearl Harbor. Firmaron sus papeles de alistamiento uno detrás del otro, y cuando el oficial de reclutamiento les explicó el procedimiento estándar de la Marina, que separaba a los miembros de una misma familia, asignándolos a diferentes unidades para reducir el riesgo de que una sola tragedia destruyese a toda una familia de golpe, los 5 hermanos escucharon en silencio y luego dijeron lo mismo: ¿servimos juntos o no servimos? Fue una condición innegociable. Y la Marina, que en aquel momento desesperado necesitaba hombres con urgencia, cedió. Esto fue un error que la Armada de los Estados Unidos tardaría décadas en admitir por completo. El 20 de febrero de 1942, los 5 hermanos Sullivan fueron asignados al crucero ligero USS Juneau, número de casco CL-52, recién comisionado en los astilleros de Nueva York. El Juneau era un buque de clase Atlanta,
diseñado principalmente para defensa antiaérea de una flota. Tenía 165 metros de eslora, desplazaba 6.718 toneladas a plena carga y estaba armado con 16 cañones antiaéreos de 127 milímetros, organizados en 8 torretas dobles. Su tripulación completa era de 623 hombres. Era un buque ágil y bien armado para su función específica, pero tenía una debilidad estructural que ningún marinero a bordo conocía en ese momento. Sus pañoles de munición principales, que almacenaban las cargas para los cañones de 127 milímetros, estaban ubicados directamente bajo la línea de flotación, en el centro del casco, mal protegidos. Una detonación allí no produciría un daño reparable, produciría una catástrofe total. Pero en febrero de 1942, nadie pensaba en eso. Los Sullivan llegaron al Juno en traje de marinero, cada uno con su bolsa de lona al hombro, y la tripulación los recibió con la curiosidad mezclada de admiración que siempre acompañaba a los 5 hermanos en todas partes. 5 hermanos en el mismo barco. Era algo que no se veía todos los días. Para los Sullivan, era simplemente la única forma posible de hacer las cosas. George, el mayor, era artillero de segunda clase. Francis era timonel. Joseph, Madison y Albert eran marineros de segunda clase. En el lenguaje de la marina tenían rangos modestos, trabajos ordinarios. Pero en el lenguaje de la familia Sullivan tenían algo que ningún rango podía describir. Estaban juntos. Durante los primeros meses de 1942, el Juno realizó maniobras de entrenamiento en el Atlántico y el Caribe. George y Francis, que ya conocían la vida naval de su etapa anterior de servicio, ayudaron a los 3 hermanos menores a adaptarse a la rutina del buque. Las cartas que los 5 enviaban a Waterloo llegaban con frecuencia regular a la casa de la calle Adams. Thomas Sullivan las leía en voz alta durante la cena. Ayeta las guardaba todas en orden cronológico en una caja de cartón que ponía sobre la repisa de la chimenea del salón. La última carta llegó fechada el 8 de noviembre de 1942. En ese momento los Sullivan llevaban 9 meses a bordo del Juno. El buque había sido desplegado en el Pacífico Sur y estaba participando en la campaña de Guadalcanal, la primera gran ofensiva terrestre estadounidense de la guerra contra Japón. En ese momento nadie en Waterloo, Iowa, imaginaba que aquella carta del 8 de noviembre sería la última. Nadie imaginaba que 4 días después, en la madrugada del 12 de noviembre de 1942, los 5 hermanos Sullivan entrarían juntos en la batalla naval más sangrienta del Pacífico hasta ese momento, y que de esa batalla ninguno de los 5 saldría con vida. En noviembre de 1942, la situación en Guadalcanal era desesperada para ambos bandos. Los marines estadounidenses habían desembarcado en la isla en agosto y habían capturado el aeródromo de Henderson Field, pero los japoneses no tenían intención de rendirse. Durante meses, los japoneses habían estado usando lo que los marines llamaban el Expreso de Tokio, una cadena de destructores veloces que cada noche traían refuerzos y suministros por el estrecho de las Islas Salomón, conocido entre los soldados como el Ranura, y volvían antes del amanecer para evitar los aviones de Henderson Field. En noviembre, el mando japonés preparó su ofensiva más ambiciosa hasta la fecha. 7,000 soldados, a bordo de 11 transportes, escoltados por una formación de guerra poderosa que incluía 2 acorazados, los Hiei y Kirishima, con el objetivo de bombardear Henderson Field hasta dejarlo inservible y lanzar el asalto terrestre definitivo. Para interceptar esta fuerza, el almirante William Halsey envió al contraalmirante Daniel Callaghan con una escuadra de 5 cruceros
y 8 destructores. Era una fuerza notablemente inferior en poder de fuego a la japonesa, especialmente porque incluía 2 acorazados de 356 milímetros, capaces de hundir cualquier buque de su escuadra de un solo proyectazo. El Juno era uno de los 5 cruceros de esa fuerza. El 12 de noviembre de 1942, los dos bandos se encontraron en la oscuridad completa entre Guadalcanal y la isla de Savo, en lo que los historiadores llamarían después la primera batalla naval de Guadalcanal. Fue un combate nocturno caótico, confuso y mortalmente cercano. Los buques disparaban a distancias tan cortas que los cañones incendiaban la pintura de los cascos enemigos. Barcos de ambos bandos se embistieron involuntariamente en la oscuridad. El contraalmirante Callaghan murió en el puente de su buque insignia, el San Francisco, alcanzado por el fuego de sus propias unidades en la confusión. En esa misma batalla, murió también el contraalmirante Norman Scott, a bordo del crucero Atlanta. Fue la batalla más sangrienta de la Armada de los Estados Unidos, en términos de proporciones de oficiales muertos en un solo combate en toda la guerra. A las 01:48 de la madrugada del 13 de noviembre de 1942, un torpedo disparado por el destructor japonés Amatsukase golpeó el costado de babor del Juno. La explosión mató instantáneamente a los 19 hombres de la sala de máquinas delantera y produjo daños graves en el timón y en el sistema de propulsión. El Juno quedó paralizado, moviéndose a duras penas a un solo hélice. Con los primeros destellos del amanecer, el buque dañado comenzó a alejarse del área de combate en dirección al puerto aliado de Espíritu Santo, a varios días de navegación hacia el sur, escoltado por otros buques de la fuerza que también habían sufrido daños durante la batalla nocturna. Nadie a bordo del Juno esa mañana del 13 de noviembre sabía que un submarino japonés los estaba observando desde la distancia. El submarino se llamaba I-26. Era un submarino de crucero de la clase B-1 de la Armada Imperial Japonesa, con un desplazamiento sumergido de 2.215 toneladas y una dotación de 94 tripulantes. Su comandante, el teniente comandante Minoru Yokota, había estado operando en el área desde el día anterior y había recibido la orden de interceptar cualquier buque de guerra aliado que encontrase. A las 11:01 de la mañana del 13 de noviembre, el I-26 lanzó 3 torpedos. Uno de ellos falló al crucero Helena, su objetivo principal, y continuó su trayectoria hasta golpear al Juno directamente en el mismo punto donde ya había impactado el torpedo de la noche anterior. Lo que ocurrió en los siguientes 20 segundos es lo que hace que la historia del USS Juno sea diferente a cualquier otro hundimiento de la Segunda Guerra Mundial. El torpedo del I-26 perforó el casco de acero del Juno exactamente donde el impacto de la noche anterior ya había debilitado la estructura y penetró hasta los pañoles de munición centrales. Detonó las cargas de los cañones de 127 milímetros almacenadas allí. La explosión secundaria que siguió fue tan violenta que los tripulantes de los buques, que navegaban varios kilómetros de distancia, la describieron después como un destello blanco tan brillante que lo cegó momentáneamente, seguido por una columna de humo negro que ascendió varios miles de metros en pocos segundos. El USS Juno desapareció de la superficie del agua en 20 segundos. No fue un hundimiento, fue una desintegración. Los marineros que estaban en cubierta en ese momento fueron lanzados por los aires por la onda expansiva. La mitad delantera y la mitad trasera del buque se separaron y se hundieron en ángulos diferentes. Los 623 hombres
que habían estado a bordo del Juneau cuando el torpedo impactó, se encontraron de repente en el agua del Pacífico, sin el buque a su alrededor. De los 623 tripulantes, aproximadamente 115 sobrevivieron a la explosión inicial. Las cifras exactas son imposibles de determinar, porque no hubo tiempo de organizar el abandono del buque. No hubo tiempo de lanzar los botes salvavidas. No hubo tiempo de hacer nada. Los hombres que flotaban en el agua estaban dispersos en un área de varios kilómetros. Muchos estaban heridos. Todos estaban en estado de shock. El agua del Pacífico en esa zona tenía una temperatura de unos 28 grados centígrados, suficientemente cálida para mantener con vida a los náufragos durante días, lo cual resultaría ser tanto una bendición como una condena. Y entonces ocurrió algo que durante décadas haría que los supervivientes y los historiadores debatiesen entre la comprensión militar y la indignación moral. El capitán Gilbert Hoover, comandante del crucero Helena y oficial de mayor rango presente en la zona después de la muerte de Callaghan y Scott, tomó la decisión en cuestión de minutos. El I-26 seguía en el área. Sus propios buques estaban dañados. La misión de proteger Henderson Field y el desembarco en Guadalcanal continuaba. Bajo las reglas de la guerra submarina, detenerse a rescatar supervivientes con un submarino enemigo activo en el área era arriesgarse a perder otro buque de guerra, a perder más vidas, a comprometer la operación entera. El capitán Hoover ordenó que la escuadra continuase rumbo a Espíritu Santo sin detenerse. Un bombardero B-17 que sobrevolaba la zona vio a los supervivientes del Juneau en el agua y transmitió su posición. Pero la tripulación del B-17, siguiendo sus órdenes de no romper el silencio de radio mientras estuviese en vuelo sobre zona de combate activo, no transmitió el informe a su base hasta después de aterrizar varias horas más tarde. Y cuando el informe llegó a los despachos del cuartel general, quedó enterrado entre los cientos de informes de combate que se procesaban cada día durante una batalla activa. Los supervivientes del Juneau llevaban 8 días en el agua cuando por fin llegó el rescate. 8 días a la deriva en el Pacífico, sin agua dulce, sin alimentos, bajo el sol ecuatorial durante el día y en la oscuridad absoluta durante la noche, con tiburones. Los supervivientes que habían escapado de la explosión inicial comenzaron a morir uno tras otro. Los heridos murieron de sus heridas en los primeros días. Los que no tenían heridas graves murieron de deshidratación, de hipotermia nocturna, de agotamiento y de tiburones. Los tiburones fueron una presencia constante y aterradora durante todos los 8 días. De los aproximadamente 115 hombres que habían sobrevivido a la explosión, cuando el destructor USS Ballard llegó finalmente al área el 20 de noviembre de 1942, solo quedaban 10 con vida. 10 hombres de 623. Y entre los 10 supervivientes no había ningún Sullivan. Los testigos que sobrevivieron para contar la historia reconstruyeron lo ocurrido con los 5 hermanos de la mejor manera que pudieron. Francis, Joseph y Madison Sullivan murieron en la explosión inicial o en los primeros minutos de estar en el agua. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Albert, el más joven, sobrevivió a la explosión y logró subirse a una balsa. Varios supervivientes lo vieron vivo en las primeras horas, herido pero consciente. Murió en algún momento durante el segundo día, casi con certeza de sus heridas, antes de que el rescate llegase. George, el mayor, fue el último. Artillero de segunda clase. George Thomas Sullivan, de 27 años, de Waterloo, Iowa,
Sobrevivió a la explosión. Sobrevivió al primer día. Sobrevivió al segundo. Los supervivientes que lo vieron en la balsa describieron después que hacia el cuarto o quinto día, George estaba herido, delirando de fiebre y deshidratación, cada vez más desconectado de la realidad. Una noche, en un momento de delirio, dijo que iba a bañarse y se tiró al agua alejándose de la balsa. El marinero Allen Hayne, uno de los 10 supervivientes finales y testigo directo de los últimos días de George Sullivan, describió después ante interrogadores navales lo que ocurrió a continuación. Un tiburón llegó y se lo llevó, y eso fue el final. Eso fue el final de George Sullivan, el mayor de los 5. El último en morir. En ese momento, en las aguas del Pacífico Sur, a miles de kilómetros de la casa de madera del número 98 de la calle Adams en Waterloo, Iowa, los 5 hermanos Sullivan habían cumplido el juramento que habían hecho entre ellos en enero de 1942. No se separaron. Hasta el final, no se separaron. Si esta historia te está llegando al corazón y quieres seguir escuchando cómo la familia Sullivan recibió la noticia y cómo la muerte de estos 5 hermanos cambió para siempre las reglas de la Armada de los Estados Unidos, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Cada semana rescatamos del olvido historias como esta, historias que merecen ser escuchadas, historias de personas reales que pagaron el precio más alto. Si te vas ahora, puede que el algoritmo no te muestre el próximo capítulo. Quédate con nosotros. Activa la campana de notificaciones. La familia Sullivan merece que no olvidemos su historia hasta el final. En Waterloo, Iowa, el invierno de 1942 llegó como siempre llegaba en el Medio Oeste, con viento frío desde el norte y la sensación de que el mundo entero se cerraba un poco hacia adentro. Thomas Sullivan seguía haciendo sus rutas en el ferrocarril. Ayeta seguía esperando las cartas de sus hijos. La última había llegado fechada el 8 de noviembre. Era normal que las cartas tardaran semanas en cruzar el Pacífico. No había razón para alarmarse todavía. El 5 de enero de 1943, casi 2 meses después del hundimiento del Juneau, una vecina de Ayeta Sullivan llegó a la casa de la calle Adams con cara de no saber cómo empezar a hablar. Su propio hijo servía en la Marina y había recibido una carta en la que mencionaba, casi de pasada, como si fuese una información de poco peso que todo el mundo ya conocía. Qué pena lo de los chicos Sullivan. La vecina no sabía qué significaba exactamente, pero algo en esas palabras le hizo acudir a la casa de los Sullivan esa tarde. Aleta Sullivan escuchó a su vecina y no dijo nada durante un momento. Luego dijo que eso era imposible. Luego dijo que probablemente era un rumor. Luego se fue a la cocina y estuvo allí un buen rato sola. En los días siguientes, los rumores continuaron llegando de distintas fuentes. Alguien que había leído algo. Alguien que había oído algo a un marinero en un bar de otra ciudad. La información circulaba de boca en boca, de una manera que el secreto militar no había podido contener completamente, porque los secretos de esa magnitud rara vez se contienen del todo cuando hay cientos de personas que los conocen. Y había cientos de supervivientes, testigos directos e indirectos, personal de base, oficiales de comunicaciones, que sabían lo que había pasado con el Juneau. Pero la Marina no había dicho nada oficialmente. En enero de 1943, Aleta Sullivan escribió una carta. La dirigió a la oficina de Personnel Naval en Washington. Era una carta sencilla, escrita a mano, sin adornos. Decía: estoy escribiéndoles a propósito de un rumor que corre por aquí, que mis 5 hijos han sido muertos en acción en noviembre.
Una madre de aquí vino a decirme que recibió una carta de su hijo en la que decía que había oído que mis 5 hijos habían muerto. Ya se ha extendido por toda la ciudad y estoy muy preocupada. Mis 5 hijos se alistaron en la Marina juntos hace un año, el 3 de enero de 1942. Están en el crucero USS Juneau. Lo último que supe de ellos estaba fechado el 8 de noviembre. Si es verdad, por favor díganme la verdad. Si algo les ha pasado a mis 5 hijos, de todas formas voy a bautizar el barco que me pidieron que bautice, porque ese era el deseo de ellos. No me gustaba molestarlo, pero me tiene tan preocupada que quería saber si era verdad. Así que por favor dígame. Era difícil entregar 5 hijos a la vez a la Marina, pero estoy orgullosa de mis hijos, de que puedan servir y ayudar a proteger su país. Esta carta llegó al escritorio de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América. El 12 de enero de 1943, un coche oficial apareció frente a la casa del número 98 de la calle Adams. De él bajaron 3 uniformados. Thomas Sullivan abrió la puerta. Uno de los 3 hombres dijo: «Tenemos malas noticias sobre sus 5 hijos». Thomas Sullivan sostuvo la puerta abierta un momento sin decir nada. Luego dijo: «¿Cuáles? ¿Cuál de los 5?» El oficial respondió: «Todos 5, señor». Al día siguiente llegó a la casa de los Sullivan una carta con membrete de la Casa Blanca. Era de Franklin Roosevelt. Decía: «Querida señora Sullivan, la nación entera comparte su pena por la pérdida de sus 5 hijos valerosos en el servicio de su país. Poco puedo decir para aliviar el dolor que debe sentir, excepto que sus hijos murieron haciendo su deber por su patria y por la causa de la libertad. Confío en que el valor que ellos demostraron les haya dado fuerzas a ustedes para sobrellevar esta prueba. Muy sinceramente, Franklin D. Roosevelt». El Departamento de Marina mantuvo a los 5 hermanos Sullivan en la lista de desaparecidos en acción hasta el 6 de agosto de 1943, cuando el secretario de Marina Frank Knox envió a los padres una carta oficial declarándolos muertos en acción enemiga. Para entonces, ya habían pasado 9 meses desde el hundimiento del Juneau. Durante 9 meses, Thomas y Aleta Sullivan habían vivido en ese territorio extraño y agotador que existe entre la esperanza y la certeza del duelo. Pero Aleta Sullivan no se derrumbó. O si se derrumbó, no dejó que el mundo la viera derrumbada durante mucho tiempo. Había dicho en su carta que seguiría bautizando el barco que le habían pedido que bautizase, y lo hizo. El 4 de abril de 1943, Thomas y Aleta Sullivan estuvieron presentes en los astilleros de San Francisco cuando se botó al agua un nuevo destructor de la Armada de los Estados Unidos. El presidente Roosevelt había dado la orden personalmente. El siguiente barco nuevo llevaría el nombre de sus hijos. El destructor USS The Sullivans, número de casco DD-537, fue botado ese día. Aleta Sullivan rompió la botella de champán contra la proa con sus propias manos. El lema del buque era 4 palabras en inglés que resumían todo lo que habían sido los 5 hermanos. We stick together. Nos mantenemos juntos. En los meses siguientes, Aleta Sullivan se convirtió en algo que no había buscado ser, ni planeado ser. El símbolo viviente de todo lo que la nación había pedido a sus familias durante esta guerra. Viajó por el país junto a su marido y su hija Genevieve, visitando astilleros navales, fábricas de munición, bases militares. Se paraba ante los trabajadores y los marineros y les contaba la historia de sus 5 hijos. No lloraba cuando hablaba en público. Mantenía la barbilla alta y miraba a la gente directamente a los ojos,
y les decía que sus hijos habían muerto para que otros vivieran. Las fotografías de esa época muestran a una mujer de mediana edad, con cara de quien ha pagado un precio que no puede describirse con palabras, pero que ha decidido que ese precio no la destruirá. El capitán Gilbert Hoover, que había dado la orden de no detenerse a rescatar a los supervivientes del Juno, fue relevado de su mando por el almirante William Halsey poco después de los hechos. La razón oficial nunca fue declarada públicamente con claridad, pero la investigación interna dejó claro que la decisión de abandonar a los supervivientes en el agua, aunque defensible en términos de doctrina de guerra submarina, había resultado en la muerte de más de 100 hombres que podrían haber sido rescatados si los buques que pasaron junto a ellos hubiesen reducido la velocidad, aunque fuera 20 minutos. El B-17, cuyos tripulantes habían visto a los supervivientes, pero no transmitieron el aviso hasta horas después, nunca fue identificado oficialmente. El oficial que en el cuartel general recibió el informe tardío sobre los supervivientes y no procesó la información con urgencia, nunca fue identificado públicamente. La cadena de errores, retrasos y malas decisiones que convirtió lo que podría haber sido un rescate parcial en una tragedia total, permaneció documentada en los archivos clasificados de la Marina durante años. Lo que sí cambió, de manera directa y permanente, fue la política oficial de la Armada de los Estados Unidos con respecto a los hermanos que servían juntos. La tragedia de los Sullivan no fue la única de su tipo en la Segunda Guerra Mundial, pero fue la más visible, la más documentada, la que más impacto tuvo en la opinión pública. La Marina examinó su política de asignación de personal y llegó a la conclusión de que el procedimiento estándar que había existido hasta ese momento, que permitía excepciones cuando los reclutas lo solicitaban con suficiente insistencia, era inadecuado. En 1948, el Congreso de los Estados Unidos formalizó lo que se conocería como la política de superviviente solitario, que establecía que cuando los únicos hijos varones sobrevivientes de una familia que ya había perdido miembros en combate fuesen llamados al servicio activo, tendrían derecho a ser retirados del combate si lo solicitaban. La política se aplicaría después en la Guerra de Corea, en Vietnam, y continuaría vigente en versiones sucesivamente refinadas hasta el presente. Esta política es la razón directa de la existencia de la película Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, estrenada en 1998. En esa película, un soldado llamado James Ryan, el único hermano superviviente de 4 que habían servido en la misma guerra, es rescatado del frente porque la nueva política lo protege. La película menciona explícitamente en su guión la muerte de los hermanos Sullivan como el precedente que dio origen a esa protección. Millones de personas en todo el mundo conocieron la historia de los Sullivan a través de esa ficción, sin saber que estaban escuchando un eco de algo real. Pero la realidad fue siempre más dura y más compleja que la ficción. Los 10 supervivientes del USS Juno fueron rescatados el 20 de noviembre de 1942. Varios de ellos nunca hablaron públicamente en detalle de lo que habían vivido en esos 8 días en el agua. Los que sí hablaron lo hicieron con la economía de palabras que tienen los hombres que han visto cosas que no esperaban ver y que saben que las palabras no son suficientes para transmitirlas. Allen Hayne, el marinero que vio a George Sullivan entrar al agua aquella última noche, fue uno de los que dio declaración oficial ante la Marina.
Sus palabras fueron transcritas y archivadas. Durante décadas estuvieron en los archivos del gobierno, fuera del alcance del público general. Fueron conservadas, como se conservan todas las evidencias de las cosas que ocurrieron, aunque nadie las lea durante años. El 17 de marzo de 2018, el barco de investigación Petrel, financiado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, localizó los restos del USS Juno en el fondo del Pacífico Sur, a 400-200 metros de profundidad, frente a las costas de las Islas Salomón, a unos 750 kilómetros al norte de Guadalcanal. Los vehículos submarinos, no tripulados, fotografiaron el casco partido en dos secciones separadas, tal como habría que esperar después de una explosión de esa magnitud. Los restos estaban cubiertos de coral y de la vida marina que coloniza todo lo que el mar se lleva. El número de casco del Juno, CL-52, seguía visible en la proa. La Armada de los Estados Unidos declaró inmediatamente los restos como cementerio de guerra protegido, prohibiendo cualquier alteración o recuperación de objetos, de acuerdo con la práctica estándar para los buques de guerra hundidos con tripulantes a bordo. Así los restos del Juno permanecerán en el fondo del Pacífico, a 400 metros de profundidad, hasta que el océano decida otra cosa. Allí, en algún lugar entre los restos del casco y el limo del fondo, están los cuerpos de los 613 hombres que murieron el 13 de noviembre de 1942, sin que nadie volviese a buscarlos. Entre ellos están Francis, Joseph y Madison Sullivan. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. El mar del Pacífico es su tumba. George y Albert Sullivan tampoco están allí, porque murieron en el agua durante los 8 días de deriva, y el océano no devuelve a los que se lleva así. El U.S. de Sullivans, el primer destructor bautizado en honor a los 5 hermanos, estuvo en servicio activo en la Armada de los Estados Unidos hasta 1965. Participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. En 1977 fue donado como buque museo a la ciudad de Buffalo, Nueva York, donde puede visitarse hasta el día de hoy. En 1997 fue comisionado el segundo USS de Sullivans, un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, número de casco DDG-68. Sigue en servicio activo. Su lema es el mismo: We Stick Together. Thomas Sullivan, el padre, murió en 1965. Ayeta Sullivan, la madre, murió en 1972. Ninguno de los dos habló nunca de aquellos días de enero de 1943, más allá de lo estrictamente necesario. Genevieve, la hermana de los 5 hermanos, se alistó en la Reserva Naval de los Estados Unidos después de la muerte de sus hermanos y sirvió como reclutadora durante el resto de la guerra. Murió en 1975. Albert Sullivan había tenido un hijo antes de irse a la guerra. El niño tenía 22 meses cuando su padre murió en el Pacífico. Se llamó James Sullivan. Creció en Waterloo, Iowa, sin conocer a su padre. Cuando tuvo hijos propios, les contó la historia de los 5 hermanos Sullivan. Y sus hijos, cuando llegaron a adultos, siguieron contando la misma historia, porque ese es el único tipo de inmortalidad que existe en realidad, la que se mantiene viva en las palabras de los que recuerdan. En el número 98 de la calle Adams, en Waterloo, Iowa, donde Thomas y Aleta Sullivan criaron a sus 6 hijos, la casa sigue en pie. El barrio ha cambiado, como cambian todos los barrios en 50 años, pero la casa de madera todavía está allí. En la fachada hay una placa pequeña que dice que en esa casa vivieron los 5 hermanos Sullivan, que murieron todos juntos a bordo del USS Juno el 13 de noviembre de 1942. Hay muchas maneras de medir el precio de una guerra. Se puede medir en territorio ganado o perdido, en barcos hundidos y aviones derribados, en recursos estratégicos
en líneas de suministro cortadas, en batallas ganadas o perdidas. Pero a veces la manera más honesta de medir el precio de una guerra es esta: una casa de madera en Iowa con una placa en la fachada y 5 nombres en la placa, y los 5 el mismo apellido. En el invierno de 1942, mientras los 5 hermanos Sullivan morían uno tras otro en el Pacífico, a miles de kilómetros de Waterloo, Aletta Sullivan esperaba en su casa las cartas que ya no llegaban. Había dado a 5 hijos a la Marina. Había pedido solo una cosa a cambio: que los dejasen estar juntos. Y la Marina había cumplido esa parte del trato. Los Sullivan se mantuvieron juntos hasta el final, hasta el último de los 5. We stick together. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, necesitamos pedirte algo antes de que te vayas. No te pedimos dinero. No te pedimos nada que cueste esfuerzo. Te pedimos 10 segundos. Dale a me gusta ahora mismo. Eso le dice al algoritmo de YouTube que esta historia merece llegar a más personas. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita, porque cada semana rescatamos del olvido historias como la de los Sullivan. Historias de personas reales que dieron todo lo que tenían y que merecen ser recordadas. La próxima semana habrá otra historia así. No te la pierdas. Los Sullivan no nos dejaron indiferentes. La próxima historia tampoco te dejará. Estamos aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo, si conocías la historia de los Sullivan, si alguien de tu familia sirvió en la guerra. Somos una comunidad que recuerda. Únete a nosotros.